Advertencia. Esta no es una historia que escuché de alguien más, ni una invención de mi mente. Lo que estoy a punto de relatarles me sucedió a mí. Por lo tanto, cualquier duda o pregunta que tengan, la puedo responder en los comentarios. Somos Mateo, Jorge y yo, Diego. Somos 3 hermanos, hijos de un hombre trabajador y severo, que siempre nos inculcó la importancia del deber. Por eso, cuando nos pidió que cuidáramos la mercancía en la bodega del campo, ninguno de nosotros dudó en aceptar. La bodega estaba en medio de un terreno agrícola, alejada de todo, rodeada de tierras baldías que parecían extenderse hasta el infinito. La primera noche llegó más rápido de lo que esperaba. La bodega, una estructura robusta pero vieja, tenía algo inquietante en su atmósfera. Afuera, solo un foco colgado de un poste iluminaba el área, su luz mortecina alimentada por un pequeño panel solar. Dentro, las velas que encendimos apenas lograban perforar la oscuridad, arrojando sombras que parecían moverse por sí mismas. Jorge, el mayor, tenía una linterna que iluminaba lo justo para que nos moviéramos sin tropezar con las cajas y estantes. Dormíamos en lo que pudimos improvisar como camas, una litera para Jorge y Mateo y una cama individual para mí. La noche avanzaba lentamente y el silencio del campo nos envolvía, solo roto por el crujido ocasional de la madera de la bodega. A pesar de mi cansancio, el sueño tardó en llegar, pero finalmente caí en un sueño ligero. De pronto, me despertó una sensación extraña. No supe por qué abrí los ojos, pero lo primero que sentí fue un escalofrío recorriendo mi espalda. La oscuridad era densa y a mi alrededor la bodega parecía aún más silenciosa que antes. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia a mi lado. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. Podía escuchar claramente una respiración pausada y profunda, como si alguien estuviera justo en mi oído. Mi corazón martillaba en mi pecho y un sudor frío me empapaba la frente. Quise gritar, pero no pude. Entonces, escuché un gemido bajo desde la litera. Era Mateo, que murmuraba algo entre sueños. Al principio, pensé que estaba teniendo una pesadilla, pero pronto su murmullo se convirtió en un gruñido frustrado. Se quejaba de que alguien le estaba quitando la cobija. Jorge, medio dormido, le dijo que dejara de molestar, pero Mateo insistía, ahora completamente despierto, que algo o alguien se la estaba arrebatando. El resto de la noche lo pasamos en un tenso silencio, sin atrevernos a hablar más de lo que había ocurrido. Al amanecer, sin embargo, ninguno de nosotros mencionó lo sucedido. Quizás porque sabíamos en el fondo que algo había cambiado en esa bodega, algo que no queríamos enfrentar. La segunda noche, el ambiente era aún más denso. Nos preparamos para dormir nuevamente, pero esta vez lo hicimos con miedo, sin admitirlo abiertamente. La linterna de Jorge comenzó a fallar, parpadeando cada pocos minutos. Las velas no ayudaban mucho. Sus llamas titilaban, como si una brisa invisible las azotara, aunque el aire estaba completamente quieto. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, nos despertó un sonido que heló la sangre en nuestras venas. El llanto de un bebé provenía del rincón más oscuro de la bodega, un lugar que la luz de las velas apenas alcanzaba a rozar. Los 3 nos incorporamos y en silencio nos acurrucamos juntos en una esquina, agarrando la linterna con manos temblorosas. Jorge intentó enfocar la luz hacia el rincón, pero no había nada allí, solo oscuridad. Aún así, el llanto persistía, reverberando en nuestras cabezas, más fuerte y agónico con cada segundo. Intenté convencerme de que todo era un sueño,
una alucinación colectiva provocada por el cansancio, pero la realidad de la situación era innegable. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer y apenas el primer rayo de luz entró por las rendijas de la puerta, salimos corriendo de la bodega. Esa mañana le contamos a nuestro padre lo que había pasado. Nos miró con desconfianza, quizás pensando que estábamos bromeando o exagerando. Sin embargo, decidió contratar a un velador para que hiciera el trabajo por nosotros. El hombre que contrató solo aguantó una noche. Al día siguiente, se presentó tembloroso ante mi padre. El velador comenzó a relatar cómo, durante la noche, había sentido que alguien lo observaba desde las sombras. Al principio, pensó que eran solo sus nervios, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sentía una presencia constante, como si unos ojos invisibles lo siguieran por cada rincón de la bodega. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que solo era su imaginación, pero la sensación era cada vez más intensa, opresiva. Luego, las cosas empezaron a moverse solas. Las cajas que estaban perfectamente apiladas se deslizaban por el suelo, los estantes temblaban y la linterna que había colocado sobre una mesa cayó al suelo sin razón aparente. Intentó encender una vela para tener más luz, pero la llama se extinguía cada vez que la encendía, como si algo soplara sobre ella. El hombre se detuvo un momento, mirando a mi padre con una mezcla de miedo y desesperación. Don Tomás, con todo respeto, no vuelvo a esa bodega. No hay dinero que me haga regresar ahí, dijo con voz entrecortada. Mi padre, que hasta ese momento había mantenido la calma, empezó a mostrar signos de preocupación. Sabía que el velador no era un hombre fácil de asustar, y verlo en ese estado lo inquietó profundamente. Finalmente, mi padre, convencido de que algo no andaba bien, decidió acudir a una persona que pocos en el pueblo mencionaban, y mucho menos en voz alta. Se trataba de un brujo, un hombre que vivía al margen de la sociedad, con la reputación de saber cosas que otros no se atrevían a descubrir. Le pidió que pasara la noche en la bodega para averiguar qué estaba ocurriendo. Al día siguiente, mi padre habló con el brujo. Este, con una expresión pálida y ojos cansados, le dijo que la bodega estaba maldita. Comentó que, alrededor de las 2 de la mañana, comenzó a percibir un olor a azufre que se hacía cada vez más intenso. Luego, escuchó pisadas de caballo, fuertes, resonando por todo el espacio, aunque no había ningún caballo cerca. Finalmente, vio algo que ninguno de nosotros había visto. Una figura humanoide, lejana, con 2 ojos rojos brillando en la oscuridad, observándolo con una intensidad que le heló el alma. El brujo no quiso entrar en más detalles, pero su advertencia fue clara. Dijo que lo que había visto era un demonio, o quizás algo peor, el mismo diablo. Desde entonces, la bodega ha permanecido cerrada. Nadie en la familia ha vuelto a acercarse a ella, y aquellos que pasan por el terreno evitan mirarla, como si algo en su interior pudiera llamarlos, atraerlos hacia un destino del que no podrían escapar. El tiempo ha pasado, pero la sensación de que algo maligno acecha en aquella bodega no nos abandonó. El simple hecho de recordar lo que hemos vivido allí nos llena de un miedo que no podemos expresar en palabras. Mis hermanos y yo dejamos de hablar del tema, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Sin embargo, en el silencio de las noches, en algunas ocasiones, vuelvo a escuchar aquel llanto lejano, cada vez más débil, pero presente. Y en esos momentos, la certeza de que estuvimos cerca de algo malévolo y oscuro se hace ineludible. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba
y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Y recuerda, has escuchado un relato de terror en las noches